aqui. Quando quiser, pode iniciar o seu show. Muito obrigado pela presença a todos. Boa noite e boa aula. Muy bien. Vamos a continuar con el tema del Kashrut, lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Déjenme ver acá. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado muy claro y necesiten que repasemos? Antes que todo, charlamos a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que necesite declarar? ¿No? Ok. Bien, ahora vamos a comenzar a profundizar un poco con respecto a ciertos puntos específicos dentro del Kashrut. Dijimos nosotros que una comida cocinada por un no judío, incluso que todos los ingredientes sean kasher, esa comida está prohibida. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ok. No es esto no entra en ningún tipo de condiciones. La comida de un no judío, con todos los ingredientes kosher, no son aptas para el yehudí, no son aptas para el judío. Perfecto. Según esto, alguien que tiene una empleada, ¿se llama empleada? Una nana, una asesora en el hogar, no judía, que cocine para el judío, incluso su comida dentro de la casa del judío, está prohibida. ¿Cómo se? En el Shulchan dice que solamente un pan de sal, no entiendo eso. No secretaria. Raúl, ¿cómo se diría una persona que trabaja en una casa como empleada de hogar? ¿Igual? Bueno, dejémoslo así. No, ok. No sé lo que dice Kat ahí. No entiendo la pregunta. Bueno, continuamos. Para considerar que... Ahí está. Auxiliadora. Auxiliadora, ok. Empregada. Sí. Pois não, Rafa? Sí, no entiendo lo que dice, lo que quiere decir Gad en su pregunta. En el Shulchan dice que solamente un pan de sal. Ele está dizendo que somente o pão de sal é kasher da comida feita por um não judeu. Por ejemplo, si un no judío hace un pan con sal, este pan es kasher, mismo que él no es judío. Sí. Sí. Bueno, eso lo hablamos del tema del... Hay que separar, ya luego lo vamos a repasar de nuevo en profundidad. El pan, ¿ok? El pan es un tema completamente aparte, no tiene nada que ver con la comida. ¿Okay? El pan se trata de una manera especial. ¿Okay? Y estuvimos hablando también
sobre el pan francés, como le llaman ustedes, que seguro está dentro de la norma del kashrut en cuanto a su cocción, o a la forma en cómo se elabora. Pero el pan es otra cosa, no tiene que ver con la comida. Dijimos entonces que para considerar que un alimento como cocción de un judío, o como que un judío está haciendo la comida, ¿cierto? En el caso de los sefardín, el caso de los que siguen la tradición sefardí, no basta con que el judío encienda la cocina o el fuego. No es suficiente. ¿Se recuerdan? Es importante también que esté presente en la elaboración. Tiene que hacer algo que dé muestras de que él también está involucrado en la cocina. ¿Se acuerdan? Sí, así. En el caso de los ashkenazim, sí, en preparar. En el caso de los ashkenazim, no. El ashkenazim solamente necesita que se encienda el fuego. Eso lo dijimos, ¿verdad? Eso es porque ellos se rigen según los dictámenes dentro de Shulchan Aruch. En este punto se rigen por el Ramá. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles. Sí, משהו כזה. Y aún, si el judío enciende el fuego en la mañana, ¿ya? Un judío que enciende un fuego en la mañana, y el no judío ubica o coloca las ollas o hace comida. Ojo, el no judío, o sea, el judío encendió el fuego en la mañana, para los ashkenazim, en la mañana, y se fue. Todo lo que el no judío haga durante el día con ese fuego está considerado como cocinado por un judío. ¿Se entiende? ¿O repetimos? Eso es en el caso de los ashkenazim. Repetimos. Ok. Para los ashkenazim basta con encender un fuego, ¿verdad? Dijimos, encender un fuego. Viene un judío ashkenaz y enciende un fuego en la mañana. Deja encendida la cocina, por ejemplo, la hornilla de la cocina, en la mañana. Todo lo que se cocina en ese fuego que dejó encendido el judío en la mañana, incluso durante todo el día, o sea, incluso si se cocina algo en la noche, en la tarde, se considera kasher, por el simple hecho de que el fuego fue encendido por un yehudí. Pero si ese fuego se apaga y lo vuelve a encender el no judío, ya la comida queda prohibida. ¿Sí? ¿Entienden? Es así. Ya, perfecto. En el caso del sefardí es distinto. Dijimos, tiene que estar siempre involucrado en la preparación de la comida y no hay nada que hacer. No hay... pregunta para ustedes. Un judío encendió el fuego en la mañana, ¿ok? Y según lo que dijimos, un ashkenazí, según la tradición ashkenazí, él encendió el fuego en la mañana. Entonces, todo lo que el no judío cocina es kasher, ¿verdad?
sea, si los ingredientes son kasher, está todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el no judío quiere, o sea, cocinar más cosas en otra cocina o en otro, ¿cómo le llaman? No, en otro plato de la cocina? ¿Verdad que las cocinas tienen fogones, ¿no? Generalmente tienen 4 fogones, hornillas, no sé cuál es el nombre. Y el ashkenazí encendió, el judío encendió una. Entonces, el no judío quiere hacer más comida y saca fuego de esa hornilla y enciende otra. ¿Se entiende la pregunta? El no judío saca fuego de una hornilla que ya está encendida para encender otra. ¿Se permite cocinar? O sea, el alimento que está cocinado en esa hornilla, ¿está permitido? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sim, Rav, ele só transferiu o fogo, né? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién dice no? No, Yohai, Tom. No, lo. Ah, no, perdón. Paula dice no. Tom dice lo. Está bien, en hebreo. Muy bien. No. La verdad es que si el no judío manipula el fuego, ¿verdad? Él lo está creando nuevamente. O sea, está él encendiendo un fuego nuevo. Y al encender un fuego nuevo es como que el no judío lo está encendiendo. Por lo cual, ese alimento queda prohibido, según el Rama. ¿Ok? Según los Ashkenazim. Con los sefardí no va a suceder eso porque el sefardí tiene que estar ahí, tiene que estar en la cocina, no existe ese problema. Pero el ashkenazim, que confían en que el no judío va a mantener el kashrut de la cocina, ¿verdad? También, si él llega en la tarde y ve que otra hornilla está encendida, entonces él tiene que saber que es la comida que fue cocinada en esa otra hornilla, está prohibida para él. ¿Se entiende más o menos, Raúl? No sé si usted le puede explicar un poco a la gente. ¿Se entiende Para bien? que, ¿Se entiende bien? para, Creo que se ¿Se entiende entiende. bien? Sí, Perfecto. 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 Bien, los recipientes, un recipiente, una olla, una panela que utilizó un no judío para cocinar una comida kasher que se prohíbe por cocciones de no judíos, requieren agalá. A ver, vamos a ver esto. En el mismo caso en que el no judío sacó un fuego de la hornilla, encendió otra, ¿verdad? Y ahí colocó una olla, una panela nueva, ¿verdad? O no nueva, cocinó un alimento nuevo, kasher, sobre esa hornilla que él traspasó fuego. Dijimos que esa comida está prohibida, ¿verdad? Que esa comida está prohibida. Y a la olla, a la panela, hay que hacer agalá, hay que cacherizarla nuevamente. ¿Se entiende? Exacto, no solo que queda prohibida la comida, sino que la olla hay que cacherizar. ¿Ok? ¿Mediante qué? Mediante agalá, el proceso de hervir el agua. Incluso que los ingredientes que estaban dentro eran kasher. Hay que hacer, de todas maneras, agalá. ¿Ok? Eh,
Sí, para los askenazí. ¿Por qué? Dijimos que el sefardí siempre va a estar él en la cocina, ¿verdad? A no ser que, ¿se acuerdan el ejemplo que les dije de lo que me pasó en mi casa en su momento? Con unos invitados que llegaron acá, que no eran judíos, y se pusieron a cocinar en mi casa sin que estuviera mi esposa presente. Entonces todo eso ahí ya produjo un problema mayor en la casa. A ver, dice, entonces los cubiertos, ¿ya? Que uno judío usa en su casa, también no sé. A ver, ¿cómo? A ver. Sí, un no judío puede comer en la casa de un judío, no hay problema. Ah, está, pero no quedan impuros los utensilios que él usa para comer en la casa de un judío. No. Ah, No, ok. cuando estamos hablando de cocinar, ¿qué sucede? Que nosotros estamos... tienen que darse tres factores. Uno de ellos es el calor, la temperatura de cocción. Eso hace que los utensilios absorban la comida, absorban el sabor, el ta'am, el gusto de la comida. Y eso es lo que muchas veces es con lo que nosotros luchamos dentro del judaísmo, con lo que absorbe. Por eso se hace agalá. La agalá, ustedes saben cómo es llenar un recipiente que sea parve, ¿verdad? Con agua, que hierva, y una vez que el agua está hervida, uno sumerge los utensilios. ¿Para qué? Para que salga todo el sabor que tenía dentro de la, como a nivel molecular, por decirlo así, internamente, que absorbió el material. Eso se saca. Y eso pasa con los recipientes que están en contacto directamente con la fuente de calor, en este caso con el fuego de la cocina. No. La galá no tiene brajá. Es un procedimiento solamente. Es un procedimiento. ¿Okay? Sí, en el caso, sí, solo Tevilá. Solo Tevilá tiene brajá. No. Luego vamos a hablar de... Recuérdenme para dar un punto específico con respecto a la tevilá de los utensilios, ¿ok? Que no se me olvide. Dijimos que incluso en un fuego que fue traspasado de un fuego que encendió un judío, ¿verdad? Un no judío traspasó fuego hecho por un judío y encendió otra hornilla. Lo que se cocinó ahí está prohibido, y el utensilio que se utilizó, la olla, la panela, se necesita hacer ágala, ¿ok? En el caso que yo no olvidé, por ejemplo, hacer ágala, o no sabía que tenía que hacer ágala, que tenía que volver a cachelizar esa olla, como los elementos que fueron cocinados en esa olla eran kasher, entonces nosotros necesitamos, hay una medida que establece el Ramá también, que basta con esperar que pasen 24 horas, ¿se entiende? O sea, dejar la olla que pasen 24 horas, y con eso es suficiente, ya no necesita hacer ágala. ¿Por qué? Porque hay una regla dentro de los utensilios que se llama Eino Ben Yomó y Ben Yomó. O sea, hijo del día
y no hijo del día, así trataremos de traducirlo en español. Un filio del día, no sé cómo es en portugués, da igual. ¿Qué quiere decir? Ben Yomó es cuando un utensilio se ha utilizado durante las primeras 24 horas. ¿Ok? Lleva 24 horas en donde se utilizó. Y no Ben Yomó quiere decir que ya pasaron 24 horas desde su última vez que fue utilizado. ¿Qué diferencia hay con esto? ¿En qué nos ayuda? En que una de las reglas del sabor es que cuando pasan 24 horas, el sabor que está dentro de del utensilio pagón, ¿cómo se dice? Pagón. Gracias, Yohai. Sí, se va, se disipa. Muy bien, gracias. En resumidas cuentas, esa olla quedaría parve. O esa panela quedaría parve. ¿Ok? Cuando han transcurrido 24 horas. Si no han transcurrido 24 horas, el sabor de esa olla está vivo dentro de la panela. ¿Okay? Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si ustedes en una olla de carne, por error, no voluntariamente, por error, cocinan algo lácteo, una comida láctea, y de repente ustedes están cocinando una comida láctea y se dan cuenta que la panela es de carne. Como que no lo caliente nuevamente. No, si pasaron 24 horas, la regla es que el sabor ya no existe. Se disipó. No, pero hay otra palabra que quiero utilizar que no la recuerdo ahora en español. Bien. ¿Qué sucedería según ustedes con ese alimento? ¿Cuál es la primera pregunta que nos deberíamos hacer? Repito la pregunta para que ustedes analicen. Estoy cocinando un alimento lácteo. No sé, espaguetis con crema, por decir algo. O sea, o con queso, algo así. Y de repente, no sé quién tiene el micrófono ahí, y de repente me doy cuenta que la olla es de carne, es carne. Que mi olla es de carne. ¿Ahí sí? Ok. Nuevamente, estoy cocinando un alimento lácteo y de repente me doy cuenta que mi olla es de carne. ¿Qué sucede con ese alimento, primero? ¿Y cuál es la primera pregunta que yo me debo hacer al momento que me di cuenta que me equivoqué? ¿Se entiende más o menos? Raúl, por favor. A ver si... Sí, sí, perfecto, se entiende la cuestión. Ah, ya, se entiende la cuestión. Gracias. Vamos. ¿Se entiende la pregunta? Yo me doy cuenta, nuevamente, me doy cuenta que cociné en una olla de carne, cociné algo lácteo. ¿Cuál es la primera pregunta que me debo hacer? Que tiene que venir a mi mente. Y segundo, si podemos comer o no.
Tom dice que él cree que podemos comer. Yohai dice, ¿cuánto tiempo fue el intervalo de un para otro? Ok. ¿Y más? No. Un día. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros preguntarnos? Es, ¿hace cuánto tiempo, qué tiempo atrás, fue la última vez que se utilizó la panela? ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Okay? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo atrás yo usé esta panela, esta olla? ¿Sí? ¿Se entiende? Primera pregunta, así. ¿Cuánto tiempo atrás Sí, yo me hago? se entiende la cuestión. Sí, yo me hago, primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo que yo la utilicé? Si la respuesta es menos de 24 horas, esa comida está prohibida. ¿Con? ¿Por qué? Porque dijimos que el sabor todavía está vivo dentro de la olla y estaría cocinando carne con leche. ¿Sí? Basar de jarabe. Si la respuesta es, la utilicé más de 24 horas, o sea, hace más de un día, 2, 3 días atrás, la utilicé, entonces la comida está permitida, ¿ok? Se permite la comida, pero a la panela, al utensilio, hay que hacer agalá. ¿Se entiende? Raúl, intervenga, por favor. Sim, sim. Se entende. Entende perfeitamente. Alguém me entendeu? Todos entenderam, Horácio. Tá tranquilo. Ok. Sí, es que estas cosas son importantes que tengan muy claro el concepto, ¿me entienden? Por eso está el concepto Ben Yomó. Está el concepto Ben Yomó. Sí, está perfecto. Está hablando portugués mejor que los brasileños. Está Y entendiendo se mejor que entiende yo. que bueno. Qué bueno, qué bueno. Mejor que el español de Raúl, ¿no? Está bien. Sem duda, sem duda, sem duda. Bien. Por eso son importantes estos dos conceptos, Ben Yomó e no Ben Yomó. O sea, si no fue utilizado 24 horas, o si se utilizó durante las 24 horas. Si se utilizó durante las 24 horas, aunque yo por error lo hice, esa comida está prohibida. Y al utensilio hay que hacer agalá. Pero si pasaron 24 horas, vamos a permitir, ojo, por equivocación, por error, yo no lo puedo hacer de manera voluntaria o intencional. ¿Ok? A eso lo vamos a llamar así. De aquí en adelante, nosotros vamos a decir bediavad. Bediavad quiere decir de manera involuntaria o por error. Cometí un error. Bediavad. ¿Ok? Y lejatjila lo hice yo con intención. O sea, yo fui y dije, esta olla tiene más de 24 horas, una olla de carne, tiene más de 24 horas, la voy a utilizar para hacer algo lácteo. Eso es lejatjila. Cuando yo tengo intención en hacer eso, en utilizar un utensilio distinto para hacer otro tipo de comida, en este caso una comida de láctea en una olla de carne, si yo lo hago con intención, está todo prohibido. Si yo me equivoco,
por error, bediavad, lo hago, entonces se permite la comida si la panela fue utilizada hace más de 24 horas atrás. Aún así, hay que hacer agalá al utensilio. ¿Okay? ¿Se entiende más o menos? ¿O está medio complicado? Bom, se vocês quiserem, eu explico em português para vocês, Por favor. ou vocês entenderam. Pode explicar para mim, por favor? Sí, explica, por favor. É o seguinte, se por acaso você fazer uma comida de carne em uma panela de leite e você não percebeu que essa panela era de leite, você se equivocou, tá? E aí, enquanto você está fazendo essa comida, você percebe, você fala, putz, fiz uma comida aqui de carne numa panela de leite. Então você tem que analisar. Primeiramente, se essa panela foi usada para fazer um alimento de leite ou de carne 24 horas antes. Se ela foi utilizada 24 horas antes, você pode comer, porque você se equivocou, você não fez de propósito. Mas ainda assim, você deve fazer a tevilá nos utensílios que você tem. Agalá, não tevilá. Na agalá, isso, na agalá. E depois, né, de usar essa agalá, você tem que fazer a tevilá nela, para voltar ela. Agalá é colocar fogo na panela, não é isso? Hacer hervir con Não, agua. na verdade, colocar fogo na panela é o libum, né? A agalá é a lavagem na água fervente, tá bom? Isso, eu confundi só. Obrigado. Isso aí. Entendeu? Agora, se você sabia que essa panela era de carne e você ainda assim come leite, tem que ter consciência que se você comer essa comida, você está cometendo uma verá, que ela é proibida de se comer se caso você fez isso conscientemente. Tá bom? Essa que é a questão. Se você fez por inocência, é mais relevante, é relevante o caso. Se você fez por inocência e depois você descobre, como você vai ter uma grande perda se você jogar esse alimento fora, então é permitido você comer para não desperdiçar o alimento. Mas se você fez consciente de que essa panela era de leite, ainda assim você tem um alimento de carne nela, então aí você tem que comer essa comida, mas consciente de que você está praticando uma verá, porque você fez consciente. Você estava fazendo um erro, entendeu? Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá dando problema. Só um minuto, eu ver aqui quem está com o microfone aberto. Eu queria pedir para as pessoas que estiverem com o microfone aberto sempre estar desligando o microfone após fazer uma pergunta. Tudo bem, pessoal? Porque senão fica dando retorno aqui para as pessoas, elas não podem escutar direito. E tá muito alto, tá doendo demais nos ouvidos. Pronto, já finalizei aqui. É isso. Você conseguiu entender? Ok, consegui, Raul. Tudo bem. Pode prosseguir, Davi. Ok, se entendió entonces el concepto de Ben-Yomó y no Ben-Yomó. Eso es muy importante para ustedes porque finalmente esto es lo que salva, digamos, la comida, ¿me entienden? Lo que va a decir si la comida queda prohibida o no queda prohibida para ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, si una empleada de la casa, ella queda sola, y ustedes no saben si ella prendió un fuego y cocinó en los utensilios. ¿Se entiende? O sea, que ella queda sola en la casa, o un no judío queda sola en la casa de un judío, y ustedes no saben si ella utilizó algum utensílio para cocinar. Estou sem som, não ouço mais nada. Não? Tânia, reinicia. Pessoal, só repetindo aqui para vocês, deixa o microfone desligado, por gentileza, tá bom? Pode prosseguir, Davi. Bien. Si un no judío en casa de un judío se quedó solo durante el día, ¿okay? Y ustedes no saben
si él utilizó algún utensilio para cocinar para él mismo, ¿verdad? No saben, ustedes la verdad no saben. Si ustedes supieran, ¿verdad? Sabrían que a ese utensilio hay que hacer agalá, porque lo utilizó un no judío, ¿verdad? Pero si ustedes no saben si él utilizó o no algún utensilio de su casa, entonces nada requiere agalá. O sea, se deja todo tal cual. Se mantiene todo sin ninguna variación. ¿Ok? Incluso los recipientes de barro que no se pueden cacherizar, se permiten. Los de Jerez, ¿ok? No hay pregunta. Okay. ¿Si se entiende eso? O sea, tampoco ustedes tienen que estar pensando siempre, si tienen una empleada en la casa o en su casa hay un no judío, no tienen que estar siempre pensando, ¿habrá utilizado, habrá cocinado, no habrá cocinado, mi cocina la va a estropear? No, no. Si ustedes no saben, no saben. Listo, no pasa nada. ¿Ok? Pero si ustedes saben, si ustedes se dan cuenta, ustedes están en casa y ven que cometió un error, entonces ahí tenemos que comenzar a aplicar ciertas reglas. La regla más importante para el no judío es que él no puede transportar un fuego hacia otro lugar. ¿Ok? Eso ya significa que esa comida está prohibida. Muy bien. El alimento que tiene prohibido de cocinar un no judío son alimentos que solamente se comen cocidos. O sea, si hay algún alimento que además se coma crudo, entonces no se considera cocción de un judío, o sea, de un no judío. Bishul goy, es el término, bishul goy. Por ejemplo, hay una costumbre, no sé si en todos los países, no sé si en Brasil, ustedes pueden decir, de cocinar, por ejemplo, huevos con queso. ¿Sí? No sé si es costumbre o no es costumbre, ¿no? Mira, una cosa. Dígame. Cozinhar en Brasil es hacer el huevo con la agua. Hacer ele con queso es fritarlo. Cuando se frita el huevo, se pone el queso por arriba por arriba de Sí, ele. Compreende? sí, claro. Isto, Freír un huevo. ele está querendo dizer com cozinhar, não de colocar o ovo para fazer ovo cozido. Ele está querendo falar de cozinhar no todo geral, de fazer uma comida com ovo e queijo por cima, entende? Ok, muchas gracias. Sí. Si ustedes quieren hacer un huevo frito con queso, por ejemplo, el queso ustedes lo pueden comer crudo o cocinado o frito, no sé, de diferentes maneras, ¿verdad? Claro, un omelette, exactamente. Pero el huevo no. El huevo generalmente, ¿nosotros cómo lo comemos? Ya sea cocinado o frito, ¿verdad? Tiene que siempre estar, no se come crudo generalmente, excepto, no sé quién comerá huevos crudos, no sé. Pero no se comen. Entonces, si un no judío cocina o fríe un huevo y le agrega queso, y la mayoría de los dos ingredientes es queso, o sea, lo principal es el queso, entonces esa comida está permitida para el judío también. ¿Se entendió?
¿Por qué? Porque lo principal es un alimento que se puede comer crudo o cocido. ¿Ok? En este caso fue el queso. Pero, si lo principal es el huevo, no el queso, entonces esa comida está prohibida. Fíjense ustedes que solamente la cantidad de un ingrediente puede cambiar el estatus de la comida. Raul, dá só uma explicaçãozinha para mim, por favor. ¿Se entiende? Por favor. Pois não, pode dizer. Não, o ovo e o queijo, como é que fica isso aí? Junto ou separado? Juntos. Ah, pode ser junto, né? Pode Sim. ser junto. Porque os dois são Ah, pais. tá. Sí, Ah, tá juntos. bom. ¿Ok? Ravi, mas tem que ter mais queijo do que ovo. Se tiver a mesma quantidade, já não pode, né? Sí, hay que saber cuál es el ingrediente principal. Yo no puedo decir que el ingrediente principal es el queso si frío 5 huevos y un pedacito de queso. ¿Me entiendes? No, o sea, cuando se habla del ingrediente principal, tiene que ser la mayoría. Lo principal. De eso se trata. ¿Entiende, Eliao? Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de dos ingredientes. Uno, que, por ejemplo, el huevo, si lo hace un no judío, si un no judío cocina o fríe un huevo, está prohibido para el judío. Pero si el no judío calienta queso, está permitido para el judío. ¿Ok? Por separado. Ahora hablamos de un alimento que se mezcla, huevo y queso. Si la mayoría en esta mezcla juntos es queso, se permite para el judío. Está permitida. Pero si la mayoría es huevo, está prohibido. ¿Por qué? Porque solamente consideramos cocción de un no judío, o bichul goy, para que ustedes sepan, cuando un alimento solamente puede ser comido, cocinado o frito. ¿Ok? Pero si algo se puede comer crudo y cocinado, entonces no es bichul goy, no se considera como que es cocción de judío. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Você entendeu o que o Ravi acabou de dizer aqui? Quem que tinha feito aquela questão aquela hora para mim? Por favor. Foi eu, Yehudá. Oi, Rodar. Você conseguiu compreender? Deixa eu ver se eu compreendi. Se a comida principal é queijo, o ovo ele tem que ser em menos quantidade. Sim, É isso? E aí você pode comer. Agora, se a comida principal for o ovo, aí você não pode. Porque é o seguinte, o ovo, você não come ele cru, entendeu? A não ser o Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? O Zezé de Camargo e Luciano come ele cru. Mas, enfim, não é muita gente que come ovo cru. É mais por simpatia isso, né? Isso não é alimento, é mais simpatia, né? Então aí você tem que ser maioria queijo, para estar permitido, tá bom? É isso que Se a maioria for ovo, então eu não como queijo. Não, se a maioria for ovo, aí é alimento de goi, entendeu? É considerado como se o goi tivesse feito um alimento cozido para você, entendeu? Sim. Ah, tá. Mas se eu mesmo faço, isso é considerado? Tá? A pergunta de é: se um judío hace, pode ser maioria huevo e maioria queso, ¿no? Se el judío hace, está todo permitido. Entendeu? Se é um judeu que faz, Sim. tudo permitido. Ok. Sí, Ok. el problema es cuando lo hace un no judío. Então tá bom. Estamos tava com medo. tratando de ver cuándo se considera bichul goy o no. ¿Okay? Cuando lo cocina un no judío, si está prohibido para nosotros o no. Ok. Bien. También
vamos a repasar un poco según el Shulchan Aruch, ya para ir entendiendo mejor el tema. Si la empleada no judía cocina en la casa de un judío, alimentos kasher, en utensilios kasher, en panelas kasher, aún así, los alimentos, esa cocción se considera de no judío. ¿Sí? Eso lo dijimos al principio, ¿verdad? Tienen que tenerlo muy claro ustedes. ¿Por qué? Porque a veces no todos nuestros familiares son judíos, ¿verdad? A veces hay familiares que nos visitan, sí, lo voy a repetir, hay familiares que no son judíos, nos visitan y a veces quieren cocinar para nosotros. Entonces hay que saber que ellos pueden cocinar, pero nosotros tenemos que estar ahí en el proceso de la comida. ¿Okay? Si vamos a seguir la tradición ashkenazí, entonces le encendemos el fuego y le entregamos todos los ingredientes y la olla y todo listo para que ellos lo preparen. No hay ningún problema. Pero si son sefardí, vamos a tener que estar en la cocina con ellos, o entrando y saliendo de la cocina, siempre supervisando lo que ellos están haciendo. Repito, según el Shulchan Aruch, para todos, ¿sí? Un no judío que trabaja en la casa de un judío, aunque cocine, no se olviden nunca de esto, aunque cocine algo kasher, en utensilios kasher, su comida no es kasher. Eso es la base. Esa comida está prohibida y a los utensilios hay que hacer agalá. Esa es la regla, siempre. Dije, nosotros tenemos que entender los conceptos de Ben Yomó e no Ben Yomó. Estamos repasando. ¿Qué quiere decir esto? Si el utensilio se utilizó dentro de las 24 horas, o la última vez que se utilizó fue hace más de 24 horas. Tenemos que considerar también ese factor. ¿Cuándo? Cuando por error, utilizamos un utensilio, por ejemplo, lácteo, para cocinar carne. ¿Se entiende? Si nosotros nos equivocamos por error, bediavad, ¿sí? Si bediavad nosotros utilizamos un utensilio distinto a la comida que estamos preparando, entonces la primera pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo atrás utilicé el utensilio? Bien, si la respuesta es menos de 24 horas, la comida está prohibida y al utensilio hay que hacer agalá. ¿Ok? ¿Qué es lo que es agalá? Agalá es llenar, generalmente se utiliza una panela muy grande, llena de agua, que hierva el agua, y se sumerge el utensilio que queremos cacherizar nuevamente. Ese es el proceso, más o menos, de agalá. No solamente sumergir, sino, por ejemplo, si las asas de la olla se pueden retirar, se pueden sacar, hay que sacarlas también. O sea, hay que desarmar completo el utensilio y meterlo al agua que está hirviendo. ¿Ok? Así es el proceso. Y después lo vamos a explicar exclusivamente cómo hacer correctamente una agalá, libum kal, que es mucho más estricto que el libum normal, que la agalá. Dijimos eso. Nosotros no tenemos que estar seguros. Ahora, si nos equivocamos bediavad, por error, y utilizamos una olla de carne para cocinar lácteo,
y la olla fue utilizada hace más de 24 horas, entonces la comida está permitida, pero al utensilio hay que hacer agalá. ¿Para qué? Para restituirlo a su uso original. Ajá. Pregunta. Aquí nos surgió una pregunta. Dijimos que después de 24 horas, el sabor de los utensilios se disipa, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Deteriora, se deteriora el sabor. Pregunta, ¿nosotros podríamos dejar, en vez de hacer agalá, dejar esa olla con la que nos equivocamos 24 horas más y volver a utilizarla como olla de carne, por ejemplo? ¿Se entiende? O repito más o menos la pregunta. Nosotros nos equivocamos, ¿verdad? A ver. Sí, tiene que ser un clic de show. Sí. Sí, no. Ya. La pregunta es, ¿por qué en vez de hacer agalá, si después de 24 horas el sabor se deteriora, ¿por qué no esperar 24 horas más? Y la olla nuevamente podría utilizarla como carne, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Se podría hacer eso? No, dicen, no. Isso é só em último caso, né, Rav? En último caso, ¿verdad? Nunca. O sea, la regla es, si nos equivocamos, hay que hacer agalá. Solo si nos equivocamos fíjense, solo si nos equivocamos al cocinar para no perder la comida, para no tener que botar la comida, entonces se nos permite que por error nosotros, si utilizamos el utensilio más de 24 horas, nos podamos comer esa comida. Luego hacer agalá. ¿Se nos permite para qué? ¿Para qué se nos permite esa regla? Para no botar la comida. Simplemente eso. Pero para restituir un utensilio al lugar que corresponde, ya sea lácteo, carne o parve, necesariamente, no, obligatoriamente hay que hacer agalá. Obligatoriamente. ¿Ok? Para restituir. No podemos esperar que pase el tiempo y hacernos los desentendidos. La halajá es, hay que hacer agalá. Se nos permitió comer la comida para no botarla, porque no es bueno botar la comida, ¿verdad? Para eso se nos permitió. Por eso alguien que dice, bueno, sí, kavaná, esa es la palabra, la intención con la que se hacen las cosas. Si nosotros, lejatjila, si nosotros de manera voluntaria o de manera intencional lo hacemos, entonces eso está prohibido completamente. ¿Sí? Perfeito. Ah, por favor, daí eu preciso explicar novamente sobre a cozinheira Goy fazer a comida mesmo sendo caché para o judeu? ¿Cómo? De nuevo, a ver, no lo escuché. Mira, Pode explicar novamente? eu vou explicar. Quem está fazendo a pergunta? Dale. Quem? Sí, dele, Raúl, dele. Quem está fazendo a pergunta? Só... Eduardo. Eduardo? Isso. Tá. Você quer saber a respeito de um goi fazer uma comida para um judeu, é isso? Isso. Não. Mesmo comida sendo caché. Não pode. Mesmo que a comida for caché. Um judeu está proibido de comer a comida de um goi. Agora, vamos lá. Existe uma exceção a essa regra. Qual é a exceção?
Se o judeu observa e faz parte da produção da comida, ele pode comer, mesmo que o goi tenha participado. Você entendeu? Entendi. Essa que é a questão. Um judeu só pode comer a comida de um não-judeu se ele participar da produção dessa comida. Se um goi fazer uma macarronada na sua casa no domingo, mesmo que tudo seja kasher, e você não tiver participado em nada do cozimento dessa macarronada, essa macarronada é trefa. Você não pode comer ela, tá bom? Essa que é a questão. Agora, se você, por exemplo, acender o fogo e ficar olhando o goi fazer a comida, aí tudo bem, aí você pode comer a comida. Tá bom? Se for askenazi, né? Se for askenazi. O ashkenazi, ele não precisa observar desde que ele tenha acendido o fogo. O separado, ele pode acender o fogo, mas ele tem que observar o goi fazendo a comida, entendeu? Ele tem que estar presente. Ele tem que pôr um sal lá, no caso, pelo menos, né? Tem que estar presente, participar de uma coisinha ali. Sempre que for possível, o separadinho tem que participar de alguma coisa. Tá bom? Agora, acho que nada se ele ligar o fogo lá de manhã e sair para trabalhar, e a empregada dele fazer a comida 10 horas da manhã, e ele chegar 1h da tarde, a comida tá boa para ele. Agora, para o sefaradê, não. Para o sefaradê ele tem que estar presente. Essa que é a diferença. Sim. Ok. Ravi, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Por exemplo, nós ainda não somos judeus, não passamos pelo Beit Din, né? Não passamos pela conversão. Se o senhor vier na minha casa, você come a minha comida? Você pode comer a minha comida? A ver, de novo, explícame. Ela quer saber o seguinte. Se como as pessoas do Dvar Torá, elas são alunos que ainda não passaram por um giur, que não passaram por um Beit Din, correto? Okay. Então, sí. supongamos que usted, Rav Alexander Bravo, vai hacer una visita a Brasil, a las comunidades, y por ventura queda en la casa de la persona que hizo la cuestión. Que queda en la casa de la persona que hizo la cuestión. Y ella hace una comida. Usted puede comer o no. A menos, ahora responda a ella, ¿en qué caso usted puede comer a comida de ella? Por ejemplo, usted no puede comer, pero se usted participar de la comida que ella hiciera enquanto usted estiver hospedado en la casa de ella, sí, usted puede comer. Explique a ella esta situación. ¿Usted entendió? Bien, sí, lo entendí. Mira, la situación es un poco complicada porque ustedes están observando ciertas reglas ya del kashrut, ¿sí? O sea, lo más probable es que ustedes ya tengan separados utensilios de carne, de leche y parve, ¿verdad? Es muy probable que eso sea así. Como todavía ustedes no han pasado un proceso de giur, se consideraría como bichul goy, o sea, algo cocinado por un no judío. ¿Okay? Se considera así, todavía. A filo que ustedes incluso que ustedes estén cocinando con todo kasher. Pero, solo en el caso de que un judío visite, por ejemplo, vamos a visitar tu casa, Nana Santo, y nosotros nos damos cuenta que tu cocina está en orden, está correctamente, todo bien, ¿qué debería hacer yo en este caso? Tomar una de tus ollas, de tus panelas, y hacerle agalá. Hacerla hervir en agua, por ejemplo. ¿Ok? Hacer hervir en agua una de tus ollas, y luego tú puedes cocinar en esa olla con todos los ingredientes kasher. Yo estando presente, encendiendo el fuego, porque yo soy sefardí, entonces te enciendo el fuego, te ayuda a cocinar, te sale más rápido, sale mucho más fácil. O mi esposa en este caso, sí, no acompaña. Pero no directamente podrían ustedes invitarme y decir, está todo preparado, le tenemos una cena lista para que usted venga a comer a nuestra casa. Desgraciadamente todavía no es posible.
pero se puede solucionar en la medida que el judío participe en la cocción. Es más, si yo me doy cuenta que la cocina de la persona que me invita, eso estamos hablando de comida, ¿verdad? Comida que solamente se come, dijimos, cocida, no cruda. Si yo me doy cuenta que la persona que me invita a su casa no guarda nada, o sea, no tiene ningún cuidado del kashrut, nada de nada, ¿qué debo hacer yo? Comprar una olla, porque ni siquiera puedo cacherizar sus utensilios mientras él no los haya separado. Tengo que comprar una olla, regalársela a la persona, se les va a salir muy bueno eso, se regala al dueño de casa, luego que se lo regala, se le pide prestada para cocinar. O sea, es todo un proceso que hay una regla lógica que se utiliza para que uno pueda utilizar los utensilios de la casa. Se piden prestados, pero sabiendo uno que son nuevos. ¿Okay? Cuando un utensilio es nuevo, hay que pasarlo por la mikve. Y si no tengo mikve, se regala al dueño de casa y luego se pide prestado para cocinar. ¿Se entiende? Entendeu, Nana? Você quer que eu fale em português? Fala em português, por favor, Raul. É o seguinte. Caso o Rav Alexander for passar uma semana aí no Brasil, e aí você chama ele para ir comer na sua casa. Se você já tiver preparado a comida, antes dele ir comer, ele não vai poder comer essa comida. Por quê? Não porque ele não quer, porque é uma regra halárrica, tá? Mas, se você chama ele e fala, olha, Alexander, vamos comer na minha casa, eu já observo algumas regras de kashrut, na minha casa não entra nenhum alimento que não é kasher, eu tenho panela separada para carne e para leite, vamos lá, a sua esposa me ajuda a fazer a comida e vocês jantam com a gente. Nesse caso, estaria liberado a família de um judeu comer na sua casa, porque eles participaram do fazer da comida, entendeu? Da produção da comida. Mas, se, por exemplo, você faz um bolo 2 horas da tarde, e o Rav Alexander vai chegar às 4 da tarde, ele não vai poder comer esse bolo, entendeu? E a família judia tem que compartilhar da produção da comida para ela poder ter o prazer aí de fazer um jantar junto. Você entendeu isso? ¿Entendió, Nana? Mira, ahí Liora dice algo muy interesante, dice, pero en caso de necesidad sería Agora, permitido comer ensaladas. O Alexander falou. Se por acaso ele chega no Brasil agora e de repente ele acabou a bateria dele, ele não conseguiu falar com ninguém da comunidade, ele consegue uma pousada para ele ficar. Ele sabe que ninguém dessa pousada guarda nenhuma regra de kashrut, certo? Então, o que ele tem que fazer para conseguir se alimentar nessa casa? Ele tem que ir, comprar uma panela, dar essa panela de presente para a pousada e pedir para que ele possa participar da feitura, do fazer da comida nessa pousada, para observar como que eles estão fazendo e poder comer dessa comida, entendeu? Ou seja, se um judeu for se hospedar na casa de uma pessoa que não observa nenhuma regra judaica, que não observa nada de kashrut, ele tem que comprar uma panela para ele, dar essa panela de presente para a pessoa e pedir para a pessoa deixar ele participar da produção da comida, para ter certeza de que essa comida foi feita de uma maneira kasher. E, no caso, carne aí já seria descartada. No caso, seria um ovo cozido, ou uma salada, um arroz, entendeu? Seria esse tipo de comida. Carne é descartada nesse entendeu? Então é isso. Gracias, Raúl. Bueno, y para finalizar, según ahí, Leora dice algo. En caso de necesidad, ¿sería permitido comer ensaladas, frutas? Por supuesto que sí. Solo hay que tener cuidado con ciertas ensaladas o saladas, por ejemplo, con la lechuga. No sé, ¿cómo es lechuga en portugués? Se me olvida. Alface. Alface. ¿Por qué? Porque generalmente
los no judíos no cuidan en limpiar bien sus hojas. Hay que revisar muy bien. Por ejemplo, un ceviche que está cocinado con limón, pero sí, creo que se podría comer. Porque no es cocinado al fuego, aunque el limón cocina, ¿me entiendes? Habría que ver ahí el tiempo. Eu queria fazer uma observação. Sim. Nesses casos de comida, também entra a questão de quando a vida da pessoa ou a saúde da pessoa está correndo um perigo, entendeu? Essas regras sempre são observadas. Eu acho que vocês já sabem disso, mas é sempre deixar claro. Por Sim. exemplo, se uma mulher dá à luz a uma criança, Sim, sim. aí no Brasil, por exemplo, e ela precisa se alimentar, porque senão ela não vai ter leite para amamentar a criança, isso vai fazer mal para a saúde da criança, ela vai fazer mal para a saúde dela mesma. E no hospital, de repente, eles vão servir uma macarronada e uns pedacinhos de carne de vaca, tá? De preferência. Ela pode comer essa comida? E por o último caso, que ela não tiver outra opção de alimentação, ela pode comer essa comida. Por quê? Porque é a saúde de um bebê, é a saúde de uma mulher que acabou de dar o parto que está em jogo aí nessa situação. Então, em casos extremos, em que a vida da pessoa, a saúde da pessoa está em risco, essa regra ela é menor, ela é inferior à saúde e à vida da pessoa. Sí, no existe. Siempre las parturientas son consideradas como un peligro de vida. Hay que hacer todo, también con la salud de los niños o un anciano. Hay que hacer todo lo necesario. ¿Okay? Alguém está com o microfone aberto aí e um bebê está chorando, atrapalhando aqui. Así es mi hija que está despertó y está llorando. Bueno, yo creo que pasó ya 1 hora, ¿no? Sí. Sí, son las 3, ya podemos dejar. Son las 3 de la mañana acá. Todavía no. Son las 3 de la mañana acá en Israel. Wow. No sé, ¿les pareció interesante? Vamos a continuar la próxima clase con este tema. Creo que ayuda bastante a poder entender cómo ir manejando la cocina, cómo saber bien cómo salvar las situaciones. Nosotros no queremos botar la comida, desperdiciar nada, queremos saber cómo salvar cada situación. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan un hermoso Shabbat. Por mi parte, es todo. Las preguntas las hacemos. Obrigado a todos pela presença de hoje. Raul. Lalatov, Shabbat Shalom a todos. Muito obrigado, Alexander, por la aula de hoje. Está cada vez melhor em hebreu, em português. Creio que todos puderam entender bem hoje dia a aula. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Eborach.